Cuando pensamos en presbiterianismo, ¿qué nosotros queremos decir cuando afirmamos somos presbiterianos? Hay quizás, dependiendo del tiempo que tú llevas en la iglesia, tú vas a ir por el lado más administrativo, ¿cierto? El presbiterianismo es un sistema de gobierno que se da a través de los presbíteros, de ahí viene nuestro nombre. Pero si tú conversas con personas que están recién llegando a la iglesia, tu concepto será distinto. El presbiterianismo tiene que ver con la doctrina reformada bíblica, ¿cierto? Porque ese es el énfasis que muchos hermanos han estado buscando en las iglesias reformadas y particularmente en la iglesia presbiteriana. Lo primero que quiero justamente que uno tenga claro en mente es que es más que un gobierno, ¿cierto? Más que un gobierno, un sistema de gobierno que se distingue de los demás. No puedes reducir el presbiterianismo a simplemente una forma de gobierno diferente, ¿ya? Pese a que nosotros tomamos este nombre, ¿no? Justamente por el sistema de gobierno que tenemos, pero no, obviamente que no podemos reducirlo a esto, reducir el presbiterianismo a un aspecto solamente administrativo. No haríamos justicia con lo que realmente es. Y si estamos hablando de definir, tenemos que ir más allá de un simple sistema de gobierno. Por lo tanto, no se reduce a eso, no se reduce a un sistema administrativo eclesiástico. Entonces, ¿qué es? Bueno, es mucho más amplio y eso es lo que tenemos que desarrollar en este tiempo que el Señor nos está concediendo aquí. Entonces yo voy a trabajar, obviamente no exhaustivamente, pero trabajar un poco la historia, y nosotros vamos a darnos cuenta de que obviamente el presbiterianismo tiene que ver con reforma. El presbiterianismo tiene que ver con el movimiento que Dios inició en la iglesia, ¿cierto? No solamente con Lutero, anteriormente los pre-reformadores, ¿ya? Y presbiterianismo tiene que ver con un desarrollo también. No es un sistema que nace en Calvino, por ejemplo, y que ya está totalmente sistematizado y de ahí nosotros lo venimos heredando. No, el presbiterianismo se fue tomando elementos de otras personas que fueron importantes en este proceso hasta que llegamos a lo que somos hoy. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar un poco ese lado histórico. Después vamos a ver base bíblica para aquello. Si esto es un sistema y nosotros pretendemos y asumimos que somos una iglesia que busca ser bíblica, fiel a las Escrituras, entonces nosotros tenemos que encontrar, o al revés, ¿no? Que la Biblia nos dé base para lo que somos, ¿no? Que tratemos de buscar justificaciones a lo que somos, sino que la Biblia nos promueva y nos proporcione elementos que puedan decir realmente este es un sistema bíblico. Y eso lo veremos en dos aspectos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. ¿Ya? Y ahí en ese momento, cuando tratemos base bíblica, ustedes tienen que tomar en cuenta todo lo que se dijo hasta el minuto, porque cuando llegue a base bíblica yo voy a hablar más administrativamente, ¿ya? Y después, entonces, finalizando y concluyendo estas ideas de los líderes, de los presbíteros, de los diáconos, y que finalmente es lo que nosotros debemos, cómo debemos asumirnos, qué significa ser presbiteriano, y algunas ideas de algunas cosas que debemos evitar al ser presbiterianos, ¿ya? O porque somos presbiterianos, qué cosas debemos evitar. Entonces, sigamos. ¿Qué es el presbiterianismo? Entonces el presbiterianismo es un conjunto de creencias, y aquí está, es eso lo que les estoy empezando a exponer y a afirmar, que es más que un sistema administrativo, es un conjunto de creencias, no sé si define bien el término, pero es
como nosotros creemos y las prácticas que desarrollamos y que tuvieron origen en Calvino, pero que también son esfuerzos de otras personas como Martin Bucer, ¿cierto? Con John Knox y otras personas que culminan en Westminster. ¿Ya? Entonces, tú ves que el espectro es bastante amplio. Lo que nosotros observamos en la Reforma fue un volver, ¿cierto? Una recuperación de la prioridad y de lo fundamental que es la Escritura. Pero este volver a la Escritura no es volver o crear o salir de un sistema administrativo solamente. Volver a la Escritura para la Reforma no fue solamente salir del episcopalismo, ¿es? Y irse a un gobierno representativo. ¿Podríamos decir que la Reforma fue salir del episcopal e ir a representativo? Obviamente que no, ¿cierto? No podemos reducir eso. Entonces, el volver a la Biblia, él tuvo aspectos bastante amplios. No podemos decir solamente administrativos dentro de la iglesia. Un cambio de vida. Un cambio que se reflejó en las varias áreas del desarrollo humano. Eclesiástico, social, político, de toda la vida, de la familia, etc. Eso fue el volver a las Escrituras. Muy bien. Y eso no fue algo que Lutero solamente trabajó. Yo pongo ahí y traigo para ustedes solamente nombrando, ¿no? a John Huss y John Wycliffe, que ya traducen estas inquietudes que había de los siglos anteriores. Estamos hablando del siglo XIV. La Reforma se da en el siglo XVI. 2 siglos antes, ¿cierto? Inquietudes ya dentro del mismo seno de la iglesia, de líderes de la iglesia, que buscaban, que veían que algo realmente no estaba bíblicamente afirmado o practicado dentro de la iglesia en ese momento, en ese entonces, de la iglesia romana. Muy bien, empecemos con Calvino. Ya entonces, hablando de términos históricos, yo estoy diciendo que el presbiterianismo es más amplio que un sistema administrativo, eclesiástico, tiene que ver con toda la vida. Estoy hablando de que lo que proporcionó eso fue el movimiento de la Reforma, y estoy diciendo que previo a la Reforma nosotros tuvimos hombres levantados por Dios que empezaron este proceso, que son los llamados pre-reformadores. ¿Estamos claros hasta ahí, cierto? Y ahora vamos derechamente. No voy a hablar de Huss ni de Wycliffe, ni de Lutero mismo, que Lutero. ¿Ves a dónde estamos? Hoy día esto es presbiterio. Declaramos esto. A ver. 3, gloria a Dios. Calvino, francés, ok. Nacido en 1509. No se puede precisar, a menos que el profesor Parada me diga lo contrario. Él es el historiador aquí entre nosotros. Muy bien cuando él se asocia al movimiento de la Reforma, y tampoco su conversión, ¿cierto? Pero en algún momento ahí de sus estudios en derechos, él se asocia a este movimiento de la Reforma. Y ya aún en su juventud, él ya publica la primera edición de las Institutas, que fue escrita en latín para todos nosotros, ¿no? Y parece ahí entonces que él tiene que salir. Él viaja bastante. Cuando llega a Ginebra, Farel prácticamente lo obliga, ¿cierto? Si tú lees el relato de Calvino ahí, él le dice cómo recibió aquello de parte de Dios, que tenía que permanecer en Ginebra y promover ahí la causa de la Reforma. Y Ginebra fue el gran centro en donde Calvino estuvo desarrollando su trabajo. Él fue expulsado de allí 2 años después, y esto providencialmente hecho. Nosotros creemos que todo es providencia del Señor, ¿cierto? Es el Señor quien va escribiendo
o dando a conocer su plan, más que escribiendo la historia, dando a conocer su plan en su soberanía. Él fue expulsado y se va a Estrasburgo y allí trabaja con Bucer. Y es interesante que estos encuentros promovidos por Dios, cómo van añadiendo aspectos a este presbiterianismo que está naciendo, que es naciente aún. Poco se habla de Bucer, ¿cierto? Pero Bucer fue un hombre que procuró conciliar, tratar de unificar el movimiento reformado. Él buscaba conciliaciones entre los extremos. Fue él, por ejemplo, que promovió el debate entre Lutero y Zwinglio, ¿cierto?, respecto a la Santa Cena. Sabemos que no resultó mucho, pero él organiza, fíjate que él organiza conferencias en la idea de que, en esta expectativa y esperanza de que quizás los romanos pudieran ser unidos a la fe reformada. Algunos dirían, Bucer fue un soñador, pero él procuró mediar, él procuró ser pacificador. Poco se hace justicia a lo que él hizo a la causa de la reforma. Calvino, estando con Martin Bucer, él hereda o conoce la importancia de administrar la reforma, no solamente en el ámbito eclesiástico, sino también en el ámbito civil. ¿Ya? Y ahí como dato está la segunda edición de las Institutas en 1539. ¿Se acuerda que estamos aquí con un Calvino que está refugiado, que fue expulsado de Ginebra, pero que años después vuelve? Y al volver, él ya produce bastantes cambios dentro de la ciudad, administrativos y eclesiásticos, porque él viene con estos pensamientos más amplios respecto a la reforma. Aquí. Este es un aspecto importante, interesante, que va a ser el catalizador, diría yo, de lo que será futuramente el sistema nuestro, que es el recuperar el tema de los oficios de la iglesia. Es ahí cuando Calvino introduce los catecismos, que reestructura la liturgia y crea un sistema disciplinario dentro de la iglesia. ¿Ya? Él tenía ahí 12 presbíteros que decidían sobre los casos disciplinarios. Esto ya cuando regresa a Ginebra. Él es conocido, o fue conocido, si no sabes tú, como el teólogo del Espíritu Santo, por el énfasis que él pone en esta persona respecto a la redención, cosa que otros no lo habían hecho. Enfatiza la pecaminosidad humana, la justificación por la fe, el uso de los medios de gracias utilizados por el Espíritu Santo para enseñarnos a vivir como Dios le agrada, bien como la iglesia debe vivir. De él nosotros empezamos, porque si tú preguntas hoy cuáles son las características de una iglesia verdadera, tú sabes que son 3, ¿cierto? Pero Calvino no llega a la tercera, por decirlo. Él piensa, y dentro de su pensamiento, él afirma la necesidad de la predicación, o sea, la fidelidad a la Escritura, y a la utilización de los medios, a la administración correcta de los sacramentos. Eso nos enseña Calvino. Después nosotros vamos a ver el tercer aspecto. Administrativamente restaura el oficio de presbítero a su lugar de importancia dentro de la estructura de la iglesia. ¿Qué es lo que él pensaba? Sus palabras: presbíteros, los gobernantes. ¿Quiénes son? Presbíteros elegidos de entre el pueblo, designados para el cuidado moral y ejercicio de disciplina juntamente con los obispos,
Cada iglesia, por lo tanto, tuvo desde el inicio un consistorio, un senado, como él pone ahí, ¿no? Elegido entre hombres piadosos, serios y santos que tenían jurisdicción en la corrección de las faltas. O sea, aquí podríamos tener varios senadores. No sé. El principio básico del gobierno presbiteriano se deriva entonces de la restauración del oficio de presbítero hecha por Calvino. ¿Ya? Ahora, como estamos viendo el desarrollo de esto, no podemos centrar tampoco todo en Calvino. Otra persona muy importante en este proceso fue John Knox. Antes de llegar a Knox, siempre se dice, voy a hacer un paréntesis acá, de que el presbiterianismo impulsa el capitalismo, ¿cierto? Es como nos echan a nosotros esta, no sé si decir carga o no sé. Pero hay un dato interesante acá, ¿no? Que, bueno, de tantas cosas que leí, me pareció interesante esto, que dice que cuando Ginebra alcanza la independencia, después de pasar por 20 años de crisis, empezó a mutar el capitalismo que había ahí, ¿cierto? A una forma más moderna. Entonces ahí dice, después de una recesión económica entre 1535 a 1540, la ciudad pasó por un periodo de crecimiento que coincide con el retorno de Calvino. Eso no es Calvino que trae las cosas. La Ginebra ya está viviendo este proceso y Calvino llega, ¿ya? Y el Calvino llega a trabajar, a cambiar muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por lo menos en Ginebra no se puede decir que la reforma inició el capitalismo allí, pero podemos y debemos decir que sí, la reforma humaniza el capitalismo. ¿En qué sentido? Creación de un hospital para el cuidado de los pobres, que involucró a los diáconos de la iglesia, ¿cierto? En la distribución de los fondos, lo que se contagió por todos los países reformados. Otro aspecto, el cuidado con los pobres en general, dando razón a la riqueza que estaba creciendo o acumulando, ¿cierto? Y con una conciencia de que debieran ser usados para la expansión del reino de Dios. Se organizaban ofrendas para enfrentar las crisis y ayudar a los refugiados. Entonces, el autor, ¿de dónde saqué eso? No me acuerdo dónde es, pero tengo por ahí. Dice, ¿qué sería del capitalismo sin este pensamiento? Sin esta vertiente de que, ok, acumulemos riqueza, pero usémosla para la gloria del Señor y para la expansión del reino. Tomemos lo que Dios nos ha dado y colaboremos y ayudemos y extendamos la mano. ¿Qué sería del capitalismo sin esta figura que yo creo que hace justicia, que humaniza este sistema? Muy bien. Ahora cerrando paréntesis y vamos a este otro personaje que es muy importante también en el proceso, que es John Knox. John Knox es un hombre bastante diferente, ¿cierto? Él es un hombre que tiene una vida bastante aguerrida, de hecho como muere, ya se muestra eso, ¿no? Preso, huye a Inglaterra, se esconde en Frankfurt y va así, siempre está tomado de armas. Y llega finalmente en Ginebra, donde encuentra los efectos del trabajo de Calvino. Y es ahí que él asume para sí el calvinismo, se torna calvinista y lo que lo atrae, lo que le llama la atención es cómo la ciudad está buscando y trabajando este ideal de una comunidad político-religiosa que está bajo la dirección de la palabra de Dios. Eso es lo que impacta a Knox. Cuando él vuelve
a Escocia, él lleva este sistema. ¿Ya? Y llega como un gran líder. Él se vuelve líder del partido reformador. Escribe, y ahí empieza a producir, ¿no? Escribe la Confesión Escocesa, que es la que dirige todo el pensamiento reformado dentro de Escocia, hasta, fíjese, de ahí hasta Westminster. Knox elabora el primer libro de disciplina, el libro de orden común, y influye en toda la iglesia respecto a la disciplina, doctrina y culto. Y es John Knox que añade este concepto de la disciplina como marca de la verdadera iglesia. El tercer aspecto no viene de Calvino, sino de John Knox. ¿Ya? Además de la predicación y administración correcta de la disciplina, o de los sacramentos, perdón. Muy bien. Knox obviamente no es eterno. Pero cuando John Knox fallece, muere, quien lo sucede es otro John Craig. De ese se habla menos aún, ¿cierto? Pero él tiene algunos temores. Y después de Knox, el temor más justificado sería el que volviera o se fuera reavivado el romanismo. Entonces, lo que él hace es escribir la llamada Confesión del Rey, y también que es finalmente una declaración del presbiterianismo, y este documento también tiene largo espectro de uso, por decir, ya, porque fue reafirmada en 1590, fue reafirmada en 1595, pero mire qué interesante, era exigida su suscripción a todo clérigo. Y a todo que saliera de la universidad también tenía que suscribirla y reafirmarla. De esa forma, él estaba buscando que el romanismo no volviera a tener ascendencia dentro de Escocia. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Ok? Observen que lo que nosotros, porque de Craig, de esto después saltamos a Westminster. Entonces no hay un puente de Calvino y después Westminster al tiro, ¿cierto? Antes de Calvino, obviamente está Lutero, antes de Lutero están los reformadores, y cada uno de estos hombres que Dios fue usando, fue agregando ciertos principios que fueron siendo sumados y que llegan a Westminster y codifican el presbiterianismo que nosotros suscribimos hasta el día de hoy, ¿cierto? Nosotros obviamente estamos ahí bajo la confesión de fe de Westminster. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo sucede esto? Cuando Escocia e Inglaterra son unificados, se intenta imponer el libro de oración común y el gobierno episcopal. Entonces, observe lo que está pasando. Escocia se unifica a través de Carlos I, y él trata de salir de un sistema presbiteriano, lo que estaba en Escocia, de imponer el gobierno episcopal. Y la reacción de esto es que muchos escoceses, ¿cierto?, firman el pacto nacional,
Y este pacto nacional, él tiene como base la confesión del rey, que Craig escribió, que es herencia de Knox. Y este pacto que ellos escriben, ¿no? O que ellos suscriben, en él ellos apuran de la decisión e imposición de Carlos I. No, eso para nosotros no. Ellos son conocidos o serán conocidos como los pactales. Obviamente, ¿qué reacción produce esto? Persecución. Ahí está el famoso William Law. ¿Ya? Ellos resisten a la persecución y firman el pacto en liga solemne y se comprometen a buscar una doctrina, culto y gobierno eclesiásticos comunes, porque ellos se piensan a acercar al parlamento inglés en esta idea de unificar y tener un solo modelo, y es ahí que surge el tema de Westminster. Ellos mandan obviamente representantes a Westminster para tener y obtener esta unidad. Westminster no logra muchos de sus objetivos, ¿cierto? ¿Qué es lo que no logra? El culto, un sistema de culto unificado no es logrado en Westminster, a pesar que nosotros tenemos el director de culto, que proviene de ahí. Pero no había unidad, por lo tanto él no se asume en todas las iglesias. La forma de gobierno tampoco se logra unidad en ese aspecto, por obviamente los problemas que tenían los congregacionales y los episcopales. ¿Pero qué logra entonces Westminster? Logra una unidad doctrinal, ¿cierto? Que vemos reflejada en la confesión y en los catecismos. Y eso es lo que finalmente ejerce profunda influencia en el presbiterianismo escocés y después en el presbiterianismo norteamericano, de cual nosotros somos herederos. Y también, en cierta medida, en la vida de las iglesias congregacionales también, y bautistas también, ¿cierto? Tenemos en medio nuestro, gracias a Dios, bautistas convertidos, que ya dejaron la antigua vida, fueron renovados, pero ellos produjeron sus propias versiones de eso. Por eso que nosotros tenemos que decir que hay bautistas reformados, cosa media rara. Pero eso es eso, el fruto de todo esto, ¿no? de esta parte, por decir, histórica. Para tratar de sintetizar, el presbiterianismo es un sistema. No, es mucho más que un sistema. Y ahí es un modo de vida, ¿no? Una cosmovisión, para usar ahí un término bíblico reformado. ¿Quién es el presbiteriano? Es aquel que reconoce al Señor en la iglesia solamente. No, en todos los ámbitos de la vida. Y que quiere honrarlo en todo momento. Nosotros pudiéramos discutir punto a punto y ver a lo que esto lleva. Pero obviamente tú te vas a dar cuenta, si yo quiero honrar al Señor en todo ámbito de mi vida, esto va a llegar a la ética, a la moral, a cómo yo trabajo, a cómo yo me desempeño en todos los aspectos de mi vida. Es aquel que reconoce que el reino del Señor es más amplio que la iglesia en el sentido de lo que estamos aquí, ¿cierto? Que el reino del Señor está en todo lugar y Él es Señor sobre todas las cosas. Es aquel que se deleita en la palabra y quiere que esa palabra sea vivida en cada aspecto y ámbito de su vida. Socialmente, económicamente, éticamente, en todos los lugares.
Parece lógico, parece obvio, pero son aspectos en los que más caemos nosotros. Cuando dividimos, ¿cierto? Somos presbiterianos, ¿qué significa? Un sistema de gobierno. No, no es un sistema de gobierno. Una forma que nosotros vemos las cosas y vivimos para la gloria del Señor. ¿Ya? Es aquel que reconoce el actuar de Dios en la historia, utilizando a hombres que sistematizaron, condensaron, dejaron una vida y un sistema con base bíblica bajo el temor de Dios con la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, ser presbiteriano es más que tener una denominación a la cual tú perteneces. Eso tiene que estar bastante claro. Porque eso tienes que llevarlo a tu trabajo, tienes que llevarlo a tu familia, tienes que llevarlo a donde quiera que estés y donde quiera que te desempeñes y desarrolles. Muy bien, voy a pasar a este otro aspecto. Espero que no estén muy cansados. Total, ¿qué vamos a hacer afuera? Ya. Ok. Como el Antiguo Testamento para nosotros es, obviamente no son escritos antiguos, despreciables, desconsiderables, ¿no? Si esto puede ser dicho, no. Nosotros vemos al Antiguo Testamento como base de todo lo que viene a tener su mayor expresión y revelación en el Nuevo Testamento. Por eso nosotros, cuando ponemos ahí que nosotros somos pactales, tenemos una teología pactal, es porque nosotros estamos reconociendo y asumiendo la progresión de la revelación desde sus inicios, desde Génesis, y que va en aumento tanto la revelación como el conocimiento a partir de esta revelación, obviamente, y que apunta todo a Cristo, todos los aspectos. Entonces, por eso nosotros no podemos y no debemos y jamás desconsideraríamos el Antiguo Testamento. La misma Escritura nos habla muy claramente en Hebreos, ¿cierto? Capítulo 1, de las formas en que Dios se ha dado a conocer, y especialmente en los últimos días nos ha hablado por el Hijo, nos dice el escritor a los Hebreos, en quien fue constituido heredero de todo y por medio de quien hizo el universo. Muy bien. Que nosotros, entonces, desarrollando un poquito esta idea, dice Hebreos 10, versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, y no la forma misma de estas realidades, nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año a año, hacer perfectos a los que se acercan. Eso estamos aquí reafirmando que las prácticas del Antiguo Testamento son sombra de lo que vendría a ser revelado y culminado en Cristo Jesús. Esto minimiza la importancia del Antiguo Testamento, ya que son sombras. Pueden ser, entonces no necesito, tomemos luego y rápidamente lo debido. No minimiza. Apunta a las bases sólidas en las cuales nosotros estamos fundamentados, teológicamente y doctrinalmente. Una de las cosas que tú observas y tienes que tener bastante claro también respecto al Antiguo Testamento es que ellos preanuncian también la misión de la iglesia. ¿Cuál era la misión del pueblo de Israel? Entonces, obviamente que nosotros estamos, cuando leemos el Antiguo Testamento, lo que más resalta, ¿cierto?, es la historia redentiva, que es el objetivo primario y fundamental. Pero dentro de la redención hay un propósito. Dios llamó a un pueblo, eligió a un pueblo, ¿cierto? Este pueblo, desde el Antiguo Testamento, ya estaba previsto que vendrían extranjeros que
serían asociados a este pueblo, esclavos, ¿cierto? Desde la primera Pascua ya estaba determinado eso, si algún extranjero, si algún esclavo quisiera participar, participe, etc. Entonces ahí tú piensas y empiezas a ver que Dios nunca pensó de forma restringida a su pueblo. ¿Cuál era la función de Israel? Estamos hablando en términos de misión. Ellos tendrían que hacer el puente entre el resto de las naciones y Dios. Recuerden que el trabajo de Adán, ¿cuál era? Además de labrar, de trabajar ahí la tierra y todo lo demás. Pero hay un aspecto ahí importante, que es someter. Adán tenía que sojuzgar, ¿cierto? La creación a su creador. Entonces el trabajo de Adán, y que después Eva es incorporada para trabajar, para complementar, para ayudar en este proceso, en esta misión que tiene Adán. ¿Quién quiere enojarse? Enójese. Complementar, ¿cierto? Es poner toda la creación bajo Dios. Esta misión, ella sigue ahora con el pueblo. El pueblo tiene que ser capaz de hacer convergir todas las cosas en su Dios y mostrarle a las naciones que no hay Dios como Jehová. Hasta que las naciones digan y se impresionen con el actuar de un Dios que trabaja para los que en Él esperan. Que no es un Dios tirano. Que no es un Dios que pide la vida de sus hijos. Que no es un Dios que para bendecir exige sacrificios. Es un Dios que va delante de ellos. El avance que produce Israel con Josué refleja este temor que tenían las naciones. Nosotros hemos escuchado de ustedes. Nosotros sabemos lo que el Señor hizo con ustedes en Egipto. Ese es el testimonio del Señor. Cuando estamos ya en Samuel, cuando el arca es tomada, ¿cierto?, por los filisteos, antes de este evento, ¿qué está pasando? Está Ofni y Finés, que son los hijos del sacerdote Elí. El pueblo pide que traigan el arca para que ellos tengan seguridad de vencer a sus enemigos. Dice el texto en Samuel que cuando llegue el arca hay un alboroto tal que los filisteos dicen: ¿qué vamos a hacer ahora? Porque los dioses han venido al campamento y nosotros sabemos lo que esos dioses hicieron con los egipcios. Hay este testimonio, hay este terror y temor frente a Dios. Eso era la misión de Israel. Demostrar y revelar a su Señor, y que estas naciones vieran esto y dijeran: ¿para qué vamos a estar bajo estos dioses? Si hay un Dios todopoderoso que crea cielos y tierra, ¿cierto? Eso pasa con Jonás también, cuando están ahí en el barco, en la tormenta, y cada uno es orientado a buscar su Dios, y le preguntan: Jonás, si tú estás durmiendo, despierta, mira lo que está pasando. Jonás dice: yo sé lo que está pasando. Yo sirvo al Señor, a un Dios que creó cielos y tierra. Wow. O sea, ¿tu Dios controla estas cosas? Sí, controla estas cosas. Nosotros sabemos que la misión, bueno, no es el tema de nuestro encuentro, ¿no? Pero la misión de Israel no fue cumplida. ¿Por qué? Porque ellos, en vez de influir en los demás pueblos, ellos toman de esos pueblos y se alejan de Dios. Ah, qué pena, Dios perdió. Vamos a una nueva dispensación.
No. ¿Quién es el pueblo de Dios? Somos nosotros, la iglesia, siempre lo fue. Entonces nosotros seguimos y asumimos esta misión con gozo y disposición. Entonces, en términos bíblicos, por eso yo me voy a restringir al tema administrativo, porque el tema teológico yo creo que lo tenemos claro. ¿Cuál es la misión? Y de dónde la heredamos nosotros como iglesia. ¿Qué tú observas ahí? En ese texto. No está ahí el texto. Dicen que los suegros nos sirven de mucho. Sí, aquí me dice lo contrario. Éxodo 18, tenemos la visita de Jetro, ¿cierto? A Moisés en el desierto. Él solamente observa que Moisés pasa todo el día juzgando todos los casos uno a uno, según la instrucción de Dios. Jetro le dice en el versículo 17, no está bien lo que hace. Y ahí le dice, te agotarás del todo, tú y también este pueblo que está contigo. El trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Y ahí entramos en el versículo 19. Ahora pues, escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el portavoz del pueblo delante de Dios y lleva los asuntos a Dios. Enséñales las leyes y las instrucciones y muéstrales el camino a seguir y lo que han de hacer. Pero selecciona de entre todo el pueblo a hombres capaces, temerosos de Dios, hombres íntegros, que aborrezcan las ganancias deshonestas, y ponlos enfrente de ellos como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, para que juzguen al pueblo en todo tiempo. Todo asunto difícil lo traerán a ti, pero ellos juzgarán todo asunto menor. Así aliviarás la carga que hay sobre ti, haciendo que otros la compartan contigo. Si haces esto y Dios así te lo manda, tú podrás resistir y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Entonces, ¿qué hace Moisés? Escuchó el consejo del suegro y hizo todo lo que él dijo. Escogió Moisés hombres capaces de entre todo Israel y los puso enfrente del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo. Los asuntos difíciles los llevaban a Moisés, pero ellos se hacían cargo de todos los asuntos menores. Está bastante claro, ¿cierto? Si bien que lo que hay que tener en cuenta acá, que estamos hablando de juicio, ya son los temas que debieran ser juzgados, que fueron repartidos con los jefes, o sea, con representantes que tendrían que tener ciertas características, como eso llega hasta los labios de Pablo, y es lo mismo. Son los mismos hombres y Dios, los temerosos de Dios, etc. Ahora, por favor, busca números. Tengo 15 minutos. Números capítulo 11. Versículos 10 al 17. Dice, Moisés oyó al pueblo que lloraba de familia en familia, cada uno a la entrada de su tienda. Esto es distinto, ¿eh? Es otro contexto, es otra problemática. No es un tema de juzgar las causas.
Él está escuchando el reclamo, porque la gente está allá, yo quiero volver, que ya estoy cansada de esta cuestión. Sigamos. Y el furor del Señor se encendió en gran manera. También Moisés le pareció mal. Y Moisés dijo al Señor, ¿qué dice el Señor? ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Gracias a Dios somos presbiterianos, ¿cierto? No somos obispos. Entonces eso no pasa con nosotros, pastores. Nuevamente el PC. Ya, ¿acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Acaso yo no engendré para que me digas, como una nodriza lleva un bebé, llévalo en tu seno a la tierra que juré dar a sus padres? ¿De dónde he de sacar yo carne para dar de comer a todo este pueblo que llora ante mí diciendo, danos carne para que comamos? Unge, sana, ora por mí. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo porque es demasiado pesado para mí. Si así vas a hacer tú conmigo, si esa es mi misión, concédeme por favor la muerte, si he hallado gracias ante tus ojos, para que yo no vea mi desgracia. Wow, potente, ¿eh? Entonces el Señor dijo a Moisés, pastor de pastores, reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como ancianos y oficiales del pueblo. Como dice que no está el presbiterianismo acá. Tráelos al tabernáculo de la unión y que se presenten allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo. Tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Luego ellos llevarán contigo la carga del pueblo y ya no la llevarás tú solo. Aleluya. No quiero decir nada. Es diferente. No se percibe la diferencia de los textos, ¿cierto? Estamos hablando de una ordenación acá. De oficiales, pero personas que van a llevar todos ellos la carga, por decir, pastoral del pueblo. No. Entonces, ¿qué observas ahí en la llamada iglesia del desierto? Que para atender las necesidades del pueblo fueron divididas las cargas. La carga, ¿no? Son demás hombres que fueron ungidos de alguna manera, ordenados, ¿cierto? El espíritu que estaba en Moisés traspasó a ellos. Eso es ordenación, ¿cierto? Lo que ocurre, esos hombres eran destacados entre el pueblo, fueron enseñados, capacitados. En el caso de los jueces, cuando nosotros leímos, fueron capacitados y enseñados. Jetro le dice, enséñales la ley. Es un aspecto que también nosotros muchas veces fallamos, ¿cierto? O sea, ordenamos, ponemos cargos y nos olvidamos de enseñar. ¿Qué pasa con estos líderes? Obviamente tendrán muchos errores, algunas veces no funciona el proceso, ellos se desestimulan, quizás tengan el llamado, quizás tengan el don, pero no fueron capacitados. Entonces, lamentablemente el año siguiente, cuando tú le digas, hermano, ¿puedo volver a aconsejar? No, pastor, por favor, no me ponga ahí. Ahora, nada, ¿y nosotros qué comentamos entre nosotros? No, que los hermanos, que nos ayudan, que no sé qué. Que los jóvenes, que misión reforma, no sale nada.
Nosotros no los capacitamos. No, pero ellos están en el seminario. Es otro nivel. Vamos al Nuevo Testamento rápidamente. Es bastante más claro, ¿no? La administración dentro del Nuevo Testamento, porque tú ves las declaraciones explícitas, ¿no? Por lo menos en esos textos. En Hechos capítulo 14, dice así, 14:23, y después de haber constituido ancianos para ellos en cada iglesia, de haber orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Ya? Entonces ahí tú ves para la iglesia la constitución de líderes y la ordenación de ellos. Capítulo 20, 20, versículo 17. Desde Mileto, Pablo envió a Éfeso e hizo llamar ¿a quién? A los ancianos de la iglesia, personas que están constituidas y liderando la iglesia. Tito, capítulo 1, versículo 5. ¿Dónde está Tito? Tito 1, 5. Por esta razón, por esta causa, te dejé en Creta para que pusieran en orden lo que faltase. Eso fue para Juan Pablo, a Puerto Montt. Para que pusiese en orden lo que faltase y establecieras ancianos en cada ciudad, como te mandé. ¿Cierto? Y puso orden. Muy bien. No voy a tocar esta discusión, pero yo creo que tú por el tiempo, tú debes entender que ancianos, hay versículos que llaman ancianos, hay versículos que llaman obispos, es lo mismo, ¿ya? Te voy a probar eso ahí mismo. Versículo 5 que leímos recién nosotros, te nombra ancianos, ¿correcto? Que establecieras ancianos en cada ciudad como te mandé. Versículo 6, sea el anciano irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no sean acusados como libertinos o rebeldes. ¿Por qué es necesario que él, anciano, cierto? Sería lo lógico. Pero él dice, el obispo sea irreprensible como mayordomo de Dios. O sea, son sinónimos dentro de la Escritura. No voy a ahondar mucho más en esto, solamente decirte para que tú no quedes con esta impresión de que son grados distintos. Es exactamente lo mismo. Funciones de estos ancianos, de estos obispos. La dirección de la iglesia en este mundo debiera ser ejercitada por los misioneros capaces, espiritualmente preparados. Aquí están algunas de las calificaciones. Si vamos a Timoteo, tenemos otras más. Estos líderes eran elegidos por la misma comunidad con este fin. ¿Cuál es su tarea? Presidir y enseñar las iglesias a sus cuidados. Este texto ahí, de 1 Tesalonicenses 5:12, rápidamente, dice lo siguiente: les rogamos, hermanos, le está obviamente dirigiéndose a la iglesia, que reconozcan a los que entre ustedes trabajan, les presiden en el Señor y les dan instrucciones. El término presidir ahí tiene esta idea de estar adelante, de gobernar, de conducir. ¿Ya? Este es otro aspecto que quiero tomar dentro de esta división. Ok, los líderes, los ancianos, los obispos
tienen esa función de liderar, gobernar, dirigir. Este texto de Timoteo nos habla de ambos, ¿cierto? Pero te pone un grupo de entre estos, que son los que predican y enseñan. Entonces ahí nosotros estamos hablando de los líderes dentro del cuerpo de liderazgo, algunos que enseñan y predican. Por eso nosotros tenemos esa distinción de anciano gobernante y de anciano, ¿cuál es el otro? Docente. Así es. Ok. Cada iglesia en nuestro sistema tiene un pastor o un anciano maestro, predicador y un grupo de ancianos gobernantes. El pastor y los ancianos gobernantes constituyen un consistorio y es el organismo local. Entonces, claro, tú vas a decir, somos una copia fiel de lo que dice la Escritura. Yo diría que en gran parte sí. Hay una particularidad dentro de las Escrituras, ¿cierto? El libro de los Hechos es particular, no es normativo, pero la práctica de un liderazgo colegiado es evidente dentro de la Escritura. ¿Ya? Eso. La literatura cristiana inmediatamente al Nuevo Testamento ratifica el uso de la elección popular y la designación de los ancianos. Clemente de Roma, por ejemplo, quien escribe alrededor del año 100, dice que los oficiales de la iglesia recibían su nombramiento por medio del consentimiento de toda la congregación. Estamos hablando en términos históricos. Los diáconos es también un oficio que tiene bastante importancia dentro de nuestra organización en términos de iglesia. Las escrituras los señalan como oficiales. Quiero solamente leer este texto de Filipenses, solamente este, que dice lo siguiente: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo que están en Filipos, con los obispos y diáconos. ¿Ok? ¿Cuáles son sus funciones? Tener cuidado de los pobres, distribuir entre ellos las colectas hechas con ese objetivo. Son encomendados también los negocios temporales de la iglesia a esos hermanos. Sigamos. Ahora yo estoy hablando en términos de organización. El tema del presbiterio está, yo diría, evidente dentro de este problema que vivió la iglesia y que fue resuelto en Hechos capítulo 15, que es el tema de la circuncisión que llaman Pablo y Bernabé para la discusión. Ya es todo el capítulo que tendríamos que leer. Pero como ustedes son conocedores ciertamente de toda la Escritura, yo solamente les voy a recordar y el mismo Espíritu les va a iluminar vuestras conciencias. Entonces había un problema del tema de la circuncisión que era exigido, ¿cierto?, por los judaizantes, y que Pablo y Bernabé tienen que llevar a Jerusalén, y allí se reúnen los apóstoles y los ancianos para resolver el problema, ¿cierto? La resolución que es tomada a un nivel de consejo es llevada al conocimiento de la iglesia. Eso es lo que pasa en cada presbiterio, ¿cierto? Ok. Entonces, lo que estamos asumiendo acá, que la forma del gobierno presbiteriano armoniza con las breves descripciones del texto sagrado, o sea, no estamos fuera de lo que expresa y refleja la Escritura. Las exigencias propias del progreso natural de la obra eclesiástica han ido añadiendo estructuras a la simple forma bíblica del gobierno representativo, sin que eso signifique que nos hemos apartado fundamentalmente de las normas originales. Elementos esenciales. Somos la iglesia de un libro, las Escrituras.
¿Cierto? ¿Qué debemos saber? Nuestra confesión de fe, los catecismos, la constitución de nuestra iglesia, ¿cierto? En todos sus aspectos. Y aquí voy a brevemente pasar por la estructura que tenemos, que conocemos todos nosotros. Un presbiteriano, hablando en términos locales, debe ser una congregación fiel al Señor, que entiende su lugar y aporta a ese lugar, ¿cierto? Un consistorio elegido por esta asamblea para gobernar la congregación. Un cuerpo de diáconos elegido por la asamblea para cuidar los asuntos materiales. Fidelidad a la escritura y entender su misión local, social, ética, testimonial, etc., dentro de su localidad. Estas iglesias locales envían delegados al presbiterio, ¿cierto? Y se conforma así el presbiterio. Mira que queda excelente. Regionalmente tenemos el presbiterio. ¿Qué pasa? Las iglesias locales envían sus representantes al presbiterio. En el presbiterio no, el mismo peso de voto, por eso dice la distinción, ¿no? No, el mismo peso de voto y voz. O sea, porque es pastor no significa que tenga menos que el presbítero, menos peso su opinión o su voto. Los mismos que estamos ahí, todos somos delegados y se elige de la misma forma. La asamblea elige una mesa que lo representa y que ejecuta aquello que la asamblea ha decidido, la llamada mesa ejecutiva. Esta mesa ejecutiva se elige de entre los mismos, o sea, este presbiterio elige representantes que se llevan y si están en la instancia superior, que es llamado sínodo. Nosotros llegamos hasta el sínodo acá en Chile, ¿cierto? Que es conformado de representantes elegidos en los presbiterios. Se elige una mesa allá en el sínodo que representa a ese sínodo en las mismas cuestiones que a nivel presbiterial. Ellos también tienen que ejecutar lo que la asamblea ha decidido, ¿cierto? Esto no sé si acaso son 3 sínodos. Igual, 2. Ya, este es el nivel que no hemos llegado nosotros, pero con la gracia de Dios queremos llegar, ¿cierto? De tener una asamblea general. Bueno, corrijan ahí, son 2 sínodos. Tenemos uno, hay que conformar otro. Para conformar otro es necesario, ¿cuántos presbiterios? 3. Mínimo 3 presbiterios, armamos otro sínodo, ahí tenemos 2 sínodos y por lo tanto una asamblea general. No es tan difícil, ¿no? Algo importante, hermanos. Uno tiende a pensar que ya, quienes mandan en la iglesia, todos los que están allá arriba, ¿cierto? No. Fíjate, todo empieza en la iglesia local. Tú jamás llegarás al sínodo o a la asamblea general si no es parte de una iglesia local. ¿Ya? Si no hay iglesia local, toda estructura no tiene sentido y no existe. Entonces la mayor fuerza, ¿a dónde está? En la iglesia local. ¿Ya? Iglesia local es fuerte, sostiene, produce un presbiterio fuerte y así sucesivamente. Esto lo pasaremos muy rápido. Debemos fortalecer las iglesias locales, obviamente, ¿no? Que la gran discusión que tenemos nosotros, los demás órganos, los estamentos deben estar centrados en la iglesia misma y no en ellos mismos. Funcionar para sí, sino fortalecer las iglesias, no al revés, como a veces puede suceder. Todos los libros que hablan de presbiterianismo, yo consulté como 5, te hablan lo mismo respecto al principio teológico fundamental, que es la soberanía de Dios. Todos ellos son unánimes. Lo que no podemos olvidar es el otro lado, es la responsabilidad nuestra. ¿Ya? Entonces, claro, todo ocurre de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero lo que ocurre, si es fruto de mi pecado,
Aunque Dios lo use, no significa que estoy excusado aquí. ¿Por qué pequé? Porque Dios quiso. Porque al final, si yo no peco, Dios no va a actuar soberanamente porque Él usó mi pecado para su gloria. Entonces, queda en aquello que Pablo decía en Romanos, ¿cierto? Que algunos decían, entonces pequemos. Porque si la gracia abunda, mientras más pecamos, más gracia, por lo tanto más gloria a Dios. Entonces no debemos excusarnos. Si nosotros estamos hiriendo un principio bíblico, claramente, y aunque las cosas se den, porque dentro de los planes soberanos de Dios las cosas van a dar conforme su voluntad, pero si su iglesia está pecando, no piense que Dios va a decir, no, yo lo sé, quedamos bien. No. Dios pone su mano también de disciplina y juicio. Ese otro lado nosotros hemos olvidado bastante. ¿Ya? Ese es otro, para terminar. La escritura por sobre todo. Nosotros decimos esto, pero en momento de las discusiones, nosotros traemos a colación la historia, los resultados, es que Dios bendijo a pesar de eso, es que hay testimonios de lo contrario, es que la Constitución puede decir esto, es que la interpretación a esto puede darse de esta otra forma. Mucho cuidado con esto, ¿no? Si nosotros decimos que la Escritura está por sobre todo, porque todo lo demás, la historia, la experiencia, son elementos de la providencia de Dios, ¿cierto? Que Dios utiliza para su gloria y que nosotros no tenemos control sobre eso. Podríamos aquí discutir el tema del origen del mal y por qué el mal está, si lo es bueno y toda la cosa. Y llegar a la conclusión bíblica de que Dios permitió, dentro de los planes de los decretos de Dios, el mal está incluido, ¿cierto? Porque Dios controla todas las cosas. Ahora, esa otra discusión que podría advenir de eso. Entonces, ¿por qué Dios permitió eso? Entonces no hagamos lo mismo. Está bien que dentro de la historia particular de algunas iglesias y algunas vidas, por su misericordia, en la providencia de Dios, Dios ha permitido algunas cosas, que solo Él sabe por qué, pero que no pueden ser normativos para nosotros. Sin entrar en términos polémicos, voy a dar un ejemplo solamente. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de yugo desigual, que es lo que la Biblia te expone, no voy a discutir ningún caso particular. Uno puede decir, pero yo me casé en yugo desigual y mi matrimonio es maravilloso. Y eso es normativo ahora entonces. Porque para ti te resultó entonces, olvidemos esto de la Escritura, tratemos de reinterpretar esto. O digamos que es cultural, o digamos que Pablo era machista, o digamos que esto otro. Relativicemos la Escritura. Vamos por caminos peligrosos. Entonces, somos la iglesia que tiene la Escritura por sobre todas las cosas. Y ya, con esto termino. El último paso. La iglesia debe buscar y elegir personas que estén calificadas o siendo entrenadas y discipuladas para los cargos selectivos. ¿Ya? Uniendo al aspecto anterior, no seamos irresponsables, porque al final en la asamblea Dios va a decir, al final la voluntad de Dios se va a hacer, obviamente, pero si yo no fui responsable en el proceso, no creas que Dios, como dije, va a decir, total, porque eres tú, yo lo voy a dejar. La Biblia te dice este aspecto del liderazgo, ¿no? Tú quieres tener líderes, tú tienes que entrenar a esos líderes. Tú
tu consistorio, eres el primer órgano y el principal, sino no diría único, para determinar, para ver, porque nosotros consistorios somos los pastores. Los pastores tienen que estar cerca de sus ovejas y van a reconocer los dones en esas ovejas. Y van a decir, tú y tú, venga, acérquese a nosotros, vamos a trabajar. Vamos a ver si hay una confirmación de Dios en el trabajo, en el ejercicio de esto, ¿no? A veces tememos abrir un poco. Lógicamente que hay cosas privadas y cada reunión del consistorio lo es. Pero es un asunto que puedes ir entrenando a las personas, que tú puedes ver rasgos de liderazgo. Quien confirma eso es la iglesia. Pero el consistorio no puede hacer la iglesia, lo dicen ustedes. Y ahí voy a decir como mi amigo Pepe. ¿Y quién es el pastor? Nosotros consistorios somos. Iglesia, estos son los hermanos que hemos visto, los hemos entrenado, hemos estado cerca de ellos y hemos reconocido los dones en ellos. Si la iglesia lo ratifica, es una decisión de la iglesia, punto. Pero nosotros responsablemente hicimos. Trabajamos, oramos, lo llevamos a visitar, lo pusimos a predicar, le dimos lo que era necesario. Lo fuimos, entre comillas, puliendo dentro de nuestra incapacidad. Y después la iglesia lo reconoce o no. Y la iglesia puede decirte no, nosotros no reconocemos eso. Porque también lo creemos así. Si Dios ha dado dones a cada uno de nosotros, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, lo va a reconocer. Lo va a decir, realmente este hermano fue llamado para ello. Nosotros reconocemos el don en ellos, en estas personas, y lo expresamos a través de nuestro voto. Entonces, el consistorio es el cuerpo pastoral. Obviamente no solo el pastor, si bien es cierto, hay una, aquí puse entre comillas calificación, porque es el tema de la enseñanza y del gobierno. Pero todos somos pastores y responsables por el rebaño. Y que Dios tenga misericordia, ¿cierto? Queremos servirlo y agradarlo en todas las cosas. Muchas gracias, hermanos.